En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Queridos hermanos y hermanas, paz y bien. El pasaje evangélico que hoy se nos presenta para nuestra reflexión es el inicio del capítulo 20 del Evangelio según San Mateo. Sin embargo, para contemplarlo y entenderlo mejor, lo podemos tomar como una respuesta y una continuación a los hechos que le anteceden y que podemos leer al final del capítulo 19. Pero antes de llegar a este punto, lo que hoy contemplamos en el Evangelio, capítulo 20 de los versículos del 1 al 16, a resumidas cuentas, es una parábola donde el dueño de una casa sale en diferentes momentos del día, desde muy de mañana hasta la hora 11, es decir, ya de tarde, casi al finalizar la jornada laboral de 12 horas, para contratar obreros que trabajasen en su viña. De un modo particular, desde el inicio de la parábola, podemos leer que el reino de los cielos no se asemeja a una situación, a un hecho o a una circunstancia, sino a una persona en particular, a un dueño de una casa. Y esto ya nos hace comprender que el Señor Jesús, en primera instancia, no espera de nosotros que cumplamos una lista de cosas, de actividades u obras particulares a realizar, sino que exige en primer momento un encuentro personal con Dios para que lo podamos conocer, lo podamos amar y podamos responder a su llamada. El dueño de la casa, también nos dice la parábola, salió muy de mañana. Este elemento del tiempo nos indica que Dios no actúa en las tinieblas, sino desde el salir del alba hasta el ocaso. Su acción entonces no es como una luz cegadora que llega de repente a nosotros, sino más bien como una luz que se va adaptando a nuestra posibilidad de ver, de observar, de palpar. De allí que la parábola nos indica la acción gradual y progresiva de este dueño de casa, que poco a poco va buscando a aquellos que van a trabajar en su viña. Es decir, que busca asociarlos para que trabajen en sus propios campos. Esta gradualidad de acción progresiva también nos llama a ver que tenemos un Dios que vuelve su mirada al ser humano con paciencia y misericordia, esperando su respuesta a determinadas horas del día y que quiere hacerlo partícipe de sus más grandes bienes. En ese sentido, a través de la parábola, conocemos que la acción de Dios ocurre por su propia iniciativa y su acción propone momentos particularmente llenos de gracia, de bendición y de oportunidades muy concretas para nuestra salvación. El dueño de la casa, que sería Dios mismo en nuestras vidas, sale pues al encuentro del necesitado y lo hace a determinadas horas con la misma llamada para todos. Solo que no todos respondemos a la misma hora, ni estamos dispuestos a responder de la misma manera. La respuesta, entonces, depende de cada uno de nosotros. Y algunos respondemos desde temprana edad, otros más grandes, otros ya casi en la vejez. Pero para todos hay la llamada, la cual viene precedida de un tiempo específico que dispone Dios para nosotros, que sale a nuestro encuentro. Por otro lado, mis hermanos y mis hermanas, la parábola también nos da a conocer la cuestión de la retribución, del pago, del jornal que han de recibir estos obreros. Y leemos que con los primeros obreros que contrata muy de mañana, convino el pago en un denario al día. Ese decir al día significa que su preocupación de trabajar solo tendrá que ser ese día. Es decir, el trabajador no debe de pensar en el mañana, sino más bien tener un corazón agradecido por ese día que le está delante, por la oportunidad de tener un trabajo y una paga para llevar a casa.
De esa manera también entendemos: quien colabora con Dios debe de abandonarse en su providencia y dejar el mañana en sus manos. Así cada día tiene sus dificultades y sus preocupaciones. El mañana no está tanto cuanto en nuestras manos. Cada día entonces es un día único para buscar ese pan cotidiano. Por eso, al no saber lo que ocurrirá mañana, cada día es vivir en el presente y vivirlo con intensidad, ya que es la única vida y el único tiempo que nos queda. En ese sentido, cada día significa que solo en Dios tenemos un presente y un mañana, si es su voluntad. Entonces, mis hermanos y mis hermanas, podemos observar que con estos primeros obreros hay una retribución acordada, pero con los demás no hay ningún acuerdo. Leemos que a los segundos, aquello de la hora tercia, y también a los terceros y a los cuartos, aquellos de la hora sexta y nona, con todos ellos hizo lo mismo: les daré lo justo. Es decir, no convino en ningún pago en especial, sino en aquello que el dueño piensa que es justo. En cambio, a los últimos contratados, los de la hora undécima, ni siquiera les dijo que les pagaría. Solo entró en diálogo con ellos a través de una pregunta: ¿cómo están aquí sin trabajar todo el día? Y por la respuesta de ellos, que dijeron que nadie los contrataba, el dueño de la casa se compadece y los envía a trabajar a su viña, aun cuando faltase una hora para terminar la jornada. De estos aspectos, entonces, podemos decir que mientras los primeros trabajadores pueden confiar en lo acordado, los segundos y los siguientes hasta los últimos han de confiar en la generosidad del dueño de la casa. Y si bien es cierto que con los primeros trabajadores, repito, convino un precio de pago por el trabajo, con los demás no hubo ningún acuerdo. Por tanto, el pago que dará por el trabajo a los primeros es referencia de lo justo que podía dar a los demás. Pero también no hemos de pasar por alto que tanto para los primeros como para los demás, el tiempo en las manos de Dios es un valor que Él mismo establece. Por eso, también en la recompensa encontraremos su iniciativa, su don, un regalo para cada uno de nosotros. En ese sentido, pone delante de nosotros la posibilidad de la salvación a cualquier hora del día y nos indica que el tiempo precedente no es tiempo perdido. De todo esto, entonces, como dije al inicio, contemplamos que la parábola es una respuesta y una continuación a una pregunta que Pedro hace en el capítulo 19, versículo 27. Pedro le pregunta a Jesús: pues nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido, ¿qué tendremos? Pregunta, ciertamente, que fue contestada por el Señor Jesús y que leemos en el mismo capítulo 19 de los versículos 28 al 30. Les invito a que vayan a leerla. Sin embargo, con esta parábola, el Señor Jesús ejemplifica aún más la necesidad de cambiar de mentalidad para adecuarse a la mentalidad y a la vivencia del reino de los cielos. Es decir, Pedro, y a través de su voz toda la comunidad, tenían la pretensión de recibir una recompensa y una recompensa mayor. Todavía tenían la mentalidad del Antiguo Testamento, de aquel pueblo de Israel que al saberse elegidos por Dios, consideraban que ellos tendrían que tener la recompensa. En cambio, los demás pueblos, que además eran paganos, no se podría pensar en ningún tipo de recompensa de parte de Dios para ellos. Hemos de pensar también que esta parábola la coloca el evangelista San Mateo también pensando en sus oyentes, en aquella comunidad judeo-cristiana
que también estaban pensando de esta manera. Por tanto, la parábola, a la vez que expresa el don de la salvación para todos aquellos que Dios llama, indistintamente si es judío, si es pagano, de donde venga, y también indistintamente la hora en la cual llama y en la cual respondemos, nos lleva a pensar que la salvación es un don de Dios y no es por nuestros propios méritos. Así, mis hermanos y mis hermanas, en la parábola, los primeros elegidos para trabajar pensaban ciertamente que recibirían más por el tiempo puesto al servicio del dueño de la casa. Sin embargo, recibieron simplemente lo acordado. La parábola nos muestra su enojo e indignación, además del reproche que le tienen al dueño de la casa, tachándolo de injusto, porque en su mirada estaba una expectativa matemática. Los primeros trabajadores tenían esta mirada matemática entre el trabajo realizado y la retribución recibida. Y como las semanas pasadas, volvemos al tema de la cantidad, de los méritos, de los números, de decirle a Dios: yo trabajé para ti, yo hice esto con este tiempo. Sin embargo, en la lógica del dueño de la casa, y que es la lógica de Dios, el criterio no tiene nada que ver con esto. No es un criterio de cantidad, ni de número, ni de méritos. La lógica de Dios tiene que ver en primer lugar con la gratuidad con la que Él nos llama, con su iniciativa. Luego tiene que ver con la gratitud que podemos expresar ante ello, ante su llamada, el reconocer su iniciativa y que estamos prontos para la respuesta. Y después, en definitiva, que nuestros gestos y acciones no dependen tanto cuanto de la cantidad de tiempo, sino de la calidad que ofrece nuestro corazón, de esa entrega al momento de responder la llamada de Dios. Es decir, los obreros de la primera hora seguramente no amaron al dueño de la casa, no reconocieron sus méritos por haberlos llamado a trabajar y enjuiciaron sus decretos y su manera de actuar, dejando de lado el don y la gratuidad recibida. Así que, mis hermanos y mis hermanas, en esta reflexión del día de hoy, que el Señor nos ayude a contemplar su gratuidad, a contemplar su amor, su iniciativa en nuestras vidas, que Él sale a llamarnos todos los días, a diferentes horas, porque Él quiere un encuentro personal con Él. Y en la medida que nos encontramos con Él, llamarnos a su servicio, a trabajar en su viña. Así que, mis hermanos y mis hermanas, pidámosle al Señor ese don tan grande y maravilloso. Hasta aquí la reflexión de este domingo. Dios les bendiga, paz y bien, y denle me gusta al canal, me gusta al video y compártanlo con sus seres queridos. Ya estamos a punto de llegar a los 1000 suscriptores y eso es un don y una gracia de Dios. Bendiciones.